Esta es la información para hoy en NX Noticias. Cónclave en Alaska, Trump y Putin discuten el futuro de Ucrania. Relación bilateral, Tren Maya se ampliará y llegará hasta Guatemala. Descarta gobierno federal situación de desabasto de gasolina. Presenta Estados Unidos nueva evidencia contra Caro Quintero. Demanda la Fiscalía de Washington al gobierno de Donald Trump. Muy buenas tardes, mi nombre es Aura Velati y los saludo con mucho gusto en nombre de la titular de este espacio, Kimberly Armengol. Bienvenidos a su informativo NX. Y le cuento que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, bajaron de sus respectivos aviones que los llevaron hasta la base aérea en Alaska. Se estrecharon las manos, intercambiaron sonrisas y posteriormente caminaron hasta el temple para tomarse fotos oficiales. Ambos subieron al vehículo conocido como la Bestia para trasladarse a la sede de la reunión sobre la guerra con Ucrania, en la cual estuvieron acompañados por sus principales asesores. Después de varios minutos, a puerta cerrada concluyó la reunión entre ambos mandatarios y sus comitivas. Ante los medios, cada país expuso los acuerdos alcanzados en un intento por alcanzar el fin de la invasión rusa a Ucrania, que desde el 22 de febrero cumplió 3 años. Miles de soldados de ambos bandos han perdido lamentablemente la vida desde el inicio de la guerra, mientras que no existe un consejo sobre las cifras de civiles fallecidos. Hillary Clinton, ex candidata presidencial demócrata, estaría dispuesta a nominar a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz siempre y cuando el republicano logre poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, reconoció que es muy complicado que Rusia esté dispuesta a ceder. Las palabras de Clinton se dieron minutos antes de que Trump y Putin se reunieran en Alaska. Durante la reunión bilateral entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunciaron que el Tren Maya se expanda hacia territorio guatemalteco. Los detalles con Rodrigo Muñoz. ¿Qué tal, Laura, amigos de NX Noticias? Un gusto saludarlos. Nosotros nos encontramos en el Hotel Mundo Maya de Calakmul, en el estado de Campeche, en donde en unos momentos más se llevará a cabo esta cumbre, este encuentro trilateral entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y sus homólogos, el presidente de Guatemala y también el primer ministro de Belice, donde también se espera se firme un acuerdo de manera trilateral. Hace unos momentos, unas horas atrás, la presidenta de nuestro país viajó hacia Guatemala para sostener el primer encuentro bilateral con su homólogo Bernardo Arévalo, con cual pues habló sobre diversos temas que tienen que ver con esta relación bilateral, principalmente, obviamente sabemos, pues esta seguridad migratoria que existe entre ambos países, la seguridad que debe de existir para las y los migrantes, así como reforzar la seguridad fronteriza en ambos lados de esta pues frontera, y también obviamente sobre pues un fortalecimiento a la economía de ambas naciones y una posible expansión del Tren Maya que podría llegar hacia territorio guatemalteco y más adelante también hacia Belice. Nosotros estaremos muy al pendiente de este encuentro trilateral que se llevará a cabo ya en unos instantes. Volvemos con ustedes al estudio. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, detalló que en lo que va de la presente administración en Quintana Roo se han asegurado 1.300 kilos de droga. Además, han sido detenidas más de 3.000 personas y decomisado casi 300 armas de fuego. Entre las detenciones en esta región destaca el operativo realizado por la Secretaría de Marina y las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como las autoridades estatales, donde fue detenido David Ricardo N., quien cuenta con orden de aprehensión en Florida, Estados Unidos, por el delito de tráfico de armas. En Quintana Roo, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 61% desde el inicio de la presente administración a julio de 2025. En dicho mes, el promedio diario de homicidios fue de 0.77, el índice más bajo desde hace 8 años. En la siguiente lámina se muestra la evolución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Aquí vemos los meses de julio de los últimos 8 años, como se puede ver en la gráfica claramente. Este julio de 2025 es el julio más bajo desde 2017. Y le cuento que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Ledesma, informó que al corte del primer semestre de 2025 se han sumado más de 6.300 habitaciones de hospedaje. Hay confianza en los gobiernos de la Cuarta Transformación y continúa la inversión de este rubro.
La proyección para el segundo periodo de este 2025 y al 2027 se estima la incorporación de 23 centros de hospedaje más, lo que representa 8,353 habitaciones, de las cuales 11 hoteles con 5,203 habitaciones abrirán antes de concluir este año. Y vea, la tormenta tropical Erin se intensificó a huracán categoría 1, lo que la convierte en el primero de la temporada en el Océano Atlántico. Está ubicada a 740 kilómetros al este de las Antillas y a más de 3,000 kilómetros de las costas de Quintana Roo, con vientos máximos de 120 kilómetros por hora y desplazamientos hacia el este-noreste a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Su trayectoria descarta cualquier riesgo para el territorio mexicano. Luego de 4 días de bloqueo en la terminal de almacenamiento de Pemex en Tapachula, Chiapas, trabajadores jubilados permitieron la salida de pipas de combustible, permitieron la apertura de despacho de combustible en los 7 municipios afectados. Sin embargo, dijeron que en caso de no resolverse su petición, cerrarán nuevamente el acceso el próximo domingo. Solo 5 de 19 pipas están en operación, lo que ha reducido la capacidad de suministro de gasolina. Los directivos se comprometieron con liberar pagos pendientes y reactivar el servicio médico. El desabasto de gasolina reportado en algunas entidades del país llegó a la Ciudad de México y zona conurbada, donde Pemex informó que ya refuerza el suministro para normalizar el servicio de la petrolera. Ella lo atribuyó a problemas laborales de mantenimiento y a una menor disponibilidad en autotanques. Pemex adelantó que en las próximas horas se incorporarán más unidades de reparto para restablecer el suministro y garantizar el abasto a consumidores. Y al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya una situación de desabasto de gasolina tras el informe de Pemex, indicando una reducida disponibilidad de autotanques en el Valle de México. Agregó que cualquier problema con los contratos a transportistas se va a resolver. Una parte de pipas adquiridas en el anterior sexenio aún las administra la Secretaría de Defensa, pero pronto pasarán a Petróleos Mexicanos, afirmó. Tremendo susto se llevaron vecinos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Una explosión por acumulación de gas destruyó un edificio ubicado en la colonia Independencia y 5 personas lamentablemente resultaron lesionadas. 4 de los 32 departamentos sufrieron daños. Las autoridades acordonaron la zona, activaron protocolos de seguridad y la evaluación de la estructura. Y vea, detienen en Cancún al empresario Germán Mondragón, nombrado Lord Padel en redes sociales, luego de propinar una golpiza junto con sus escoltas al instructor Israel Morales. La agresión ocurrió el pasado 22 de julio, cuando se celebró un torneo en Atizapán, Estado de México. También fueron detenidos su socio, esposa e hijo. Y la Fiscalía de Estados Unidos entregó nueva evidencia en el caso contra Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara. Estas incluyen transcripciones del interrogatorio y tortura del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, declaraciones del acusado tras su arresto y documentos de aseguramientos desde 1985 hasta 2015. El capo fue entregado a Estados Unidos en febrero, permanece incomunicado y ya no enfrenta la pena de muerte. Y el Congreso de la Ciudad de México aprobó las iniciativas promovidas por la jefa de gobierno Clara Brugada. Ahora los franeleros serán sancionados y los vehículos eléctricos van a ser regulados. Vamos con los detalles con Eunice Cruz. Así es, durante el periodo extraordinario del Congreso de la Ciudad de México se discutieron 23 dictámenes, entre ellos las iniciativas que busca castigar a quienes aparten lugares en la vía pública y la regularización de vehículos eléctricos. Primero se aprobó la iniciativa de los franeleros, por lo que estas personas serán sancionadas de 24 a 36 horas de arresto sin derecho a fianza o trabajo comunitario. Los legisladores de Morena justificaron que esta actividad lucra con la necesidad de algunas personas. El dictamen fue aprobado con 53 votos a favor e indica que las cuotas ascendían hasta 350 pesos en espectáculos públicos, pero también había cuotas altas en otras locaciones como hospitales. Por otro lado, el dictamen para regularizar los vehículos eléctricos se aprobó con 58 votos a favor, por lo que todos aquellos que circulen con un vehículo eléctrico a más de 25 kilómetros por hora tendrán que contar con placa y los conductores con licencia. Además, tendrán que portar casco y luces encendidas, ya que tienen prohibido circular por la ciclovía. Volvemos con ustedes. Vamos a las breves nacionales.
Apoyados por las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a 4 policías locales y tomaron el control de la seguridad en Puerto Villa de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca. Es el tercer municipio intervenido en el marco del operativo Sable para combatir el vínculo de policías municipales con el crimen organizado. El Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México, fue multado con 58 millones de pesos por el Servicio de Administración Tributaria por incumplir con el pago del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores en 2023. Aunque la omisión se produjo durante la administración anterior, el Cabildo Municipal aprobó por mayoría pagar la sanción. En Mexicali, Baja California, elementos de la Guardia Nacional detuvieron un tráiler que ocultaba 330 kilos de cocaína tras una pared falsa en la caja de carga. El narcótico, el camión, el conductor y su acompañante fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La volcadura de un camión que transportaba troncos en el kilómetro 46 de la autopista México-Tulancingo provocó que un autobús de pasajeros se saliera del camino y chocara contra el acotamiento. 17 personas resultaron lesionadas y llevadas a hospitales de la región. Una iniciativa que propone licencias de manejo diferenciadas para scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos es analizada por el Congreso de la Ciudad de México. Esto implica reformas a la Ley de Movilidad y la creación de figura legal de vehículo motorizado eléctrico personal para unidades que superen los 25 kilómetros por hora. En Aruba, oye, ¿qué? 10, 12. ¿Qué 12 era? 12, ¿no? 12. A las 2:30 de la tarde. Estados Unidos desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe, esto para enfrentar a los cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas, entre ellos el cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Esto luego de que el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono reactivar operaciones en medio de acusaciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por narcoterrorismo y tráfico de cocaína. En ese escenario, el país sudamericano respondió con un refuerzo militar. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano. Sobre el despliegue marítimo de Fuerzas Armadas estadounidenses en el Mar Caribe, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que su gobierno siempre defenderá la autodeterminación de los pueblos. Informó el secretario de Marina en el gabinete, tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur, entre Panamá y Sudamérica, es decir, entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques. Sobre ello, nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo. Y la Fiscalía de Washington y el Distrito de Columbia presentaron una denuncia en contra del gobierno de Donald Trump tras el despliegue de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos con el argumento de combatir la criminalidad. La demanda es por la hostil toma de control de la Policía Metropolitana y el nombramiento de Terry Cole, jefe de la DEA, como comisionado policial de emergencia. Y Tatiana Presser, secretaria de Comercio Exterior de Brasil, informó que su país mantiene un diálogo constructivo con Canadá para reiniciar negociaciones con el bloque comercial Mercosur para un acuerdo de libre comercio. Se espera que funcionarios canadienses visiten Brasil a finales de agosto. En Brasil, el próximo 2 de septiembre comenzará la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. La Corte Suprema decidió que, si fuera necesario, serán celebradas audiencias los días 3, 9, 10 y 12 del mismo mes, cuando deberá concluir el juicio que determinará si el líder de la ultraderecha será condenado por su presunto intento de golpe de Estado. Además de Bolsonaro, serán juzgados otros 7 acusados de formar parte de la trama golpista. Y 200 muertos y decenas de desaparecidos han dejado las inundaciones en India y Pakistán. Al menos 1.600 personas fueron evacuadas en 2 distritos montañosos de ambos países por las lluvias torrenciales. Se han causado estragos en regiones del Himalaya y los aguaceros han aumentado en los últimos años debido al cambio climático, mientras que los daños también aumentan por el desarrollo no planificado en zonas montañosas.
Y en Quintana Roo se inició la construcción de más de 8,000 viviendas del Infonavit para su titular Octavio Romero Oropesa. Antes de que finalice este año se van a firmar contratos para 30,000 más. Y eso no es todo. Tenemos proyectos ya, ofertas de suelo y proyectos que vemos viables para el próximo año en el orden de 40,000 viviendas más. Aquí quiero hacer un reconocimiento a la gobernadora de Quintana Roo. El apoyo ha sido extraordinario y sin este apoyo no hubiésemos podido lograr esto. Vamos con las finanzas y la economía con Juan Sebastián Musi. Qué gusto saludarte. Yo creo que hoy es muy oportuno hablar del sistema financiero mexicano en su conjunto y de su salud. Últimamente hemos visto que por estar en el ojo del huracán y por ser centro de investigaciones, algunos de estos intermediarios, mucha gente ha corrido con pánico, hay una situación de miedo y hay una situación de mucha incertidumbre. Yo creo que hay que separar estos hechos que tienen de alguna forma un tinte político de la situación real de las finanzas de las instituciones y, por supuesto, del sistema financiero en general. Yo creo que el sistema financiero, en términos generales, tiene mucha salud. Los índices de capitalización de los bancos, la cartera vencida, los índices de morosidad, la rentabilidad misma de las instituciones, creo que es una situación saludable, una situación buena, pero ante las acusaciones y ante las investigaciones que se están llevando en curso, pues desde luego que esto ha sembrado mucho miedo. Hay que distinguir y hay que saber separar y no debe de haber pánico ante estas situaciones. Muchas gracias. Y ya llegaron los deportes con Gerardo Meléndez. Bueno, con el gusto de saludarte, hoy vamos a hablar de un tema de la edad mágica de 21 años de los deportistas mexicanos que han logrado grandes éxitos y bueno, la conquista de Isaac del Toro en la Vuelta a Burgos 2025 simboliza un momento dorado para el deporte mexicano. A los 21 años, el ciclista de Ensenada mostró madurez y resistencia sobreponiéndose a una caída y manteniendo una regularidad que le permitió llevarse el maillot morado, un logro inédito para el país desde 1946. Este año también ha visto brillar a Osmar Olvera, quien quebró casi 2 décadas de dominio chino en clavados, colgándose oro y múltiples medallas mundiales. La historia encuentra paralelismos con María del Rosario Espinosa, campeona olímpica en taekwondo, el futbolista Rafael Márquez, monarca de la Ligue 1 con Mónaco, Fernando Valenzuela, ícono de la Fernandomanía en la MLB y con los Dodgers de Los Ángeles, y Salvador Sánchez, campeón mundial pluma con 10 defensas exitosas. Todos comparten la misma edad, la clave 21 años, punto de partida hacia la leyenda. Y bueno, pues esto es parte de lo que se reconoció con estos datos y esta información. Regresamos contigo al estudio. Y tenemos también motores al límite con Mario Domínguez. Pues este fin de semana se corre el Gran Premio de Austria de la MotoGP, la categoría reina del motociclismo deportivo, en donde Marc Márquez intentará borrar de su lista negra esta carrera, ya que jamás la ha ganado. Es de los pocos grandes premios que nunca ha ganado en su vida. Y su coequipero Pecco Bagnaia la ha ganado en las últimas 3 ocasiones. Así que veremos qué sucede entre estos dos pilotos de Ducati. Finalmente regresa a la acción del receso de la MotoGP en el Gran Premio del Circuito de Spielberg. No se lo pierdan, va a estar espectacular como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en su informativo NX Noticias. Nos vemos a las 10 de la noche.